Bienvenidos a un nuevo ciclo de podcast de la R. En esta oportunidad trataremos el caso de homicidio a Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero del 2020 en Villa Gesell, Argentina. El juicio, la familia de Fernando, la conmoción pública y la sentencia para los 8 jóvenes que cometieron el delito de la mano de la abogada especializada en psicopatía, Soledad de Franco. En el podcast de hoy vamos a hablar del perfil conductual de los 8 condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa. En el día de la fecha, el tribunal se expidió condenando a los 8 acusados por el homicidio de Fernando. La condena consiste en prisión perpetua para 5 de ellos y prisión durante 15 años para los 3 restantes. Un requisito imprescindible para que cualquier persona sea condenada radica en el hecho de que la misma sea imputable. ¿Y qué significa ser imputable? En líneas generales, significa que el sujeto esté en plena posesión de sus facultades mentales a la hora de cometer el acto considerado ilícito, en este caso, el asesinato de Fernando. Esto es, en otras palabras, que la persona sea capaz de entender lo que hace, que quiera hacerlo y que además dicha acción esté sancionada por la ley penal. En este caso, que tanto ha conmovido, los 8 acusados tenían conciencia y voluntad al momento del acto, por lo que fueron enjuiciados y hoy, 6 de febrero, recibieron la condena prevista en la ley. ¿Por qué? Si todos participaron de algún modo, las penas resultaron ser distintas. Pues bien, a juicio del tribunal, el grado de participación en la muerte de Fernando Báez no fue el mismo en todos sus protagonistas. Thompson, Comelli, Benicelli, Ciro y Luciano Pertossi fueron hallados penalmente responsables por el homicidio agravado por la premeditación y la alevosía. La premeditación implica no solamente la intención de matar, sino la planificación de cómo se ejecutará el delito. La alevosía supone que la víctima fue atacada a traición mientras estaba en un estado que le impedía defenderse y repeler el ataque. Recuerden que, según los testigos, Fernando estaba tomando un helado cuando fue abordado por detrás por uno de los actuales condenados. En cambio, los imputados Sinali Violas y Lucas Pertossi fueron condenados como partícipes secundarios a 15 años de prisión. La diferencia radica en que el tribunal entendió que si bien estos jóvenes participaron en la comisión del delito, su actuación fue secundaria, no necesaria, dado que, con o sin su participación, el delito y el resultado del mismo se habría configurado de todos modos. El tribunal entendió que la Fiscalía no logró probar que estos 3 condenados golpearon a Fernando, aunque sí estaban presentes en la escena del crimen. Este hecho en general, si lo analizamos desde una perspectiva amplia, denota una altísima carga de violencia, un ataque grupal contra una persona que era superada no solo numéricamente, sino también por la preparación física que poseían los atacantes y no así Fernando. Pese a la notoria desigualdad y al pedido de clemencia de parte
de Fernando Báez, los hoy condenados siguieron golpeándolo hasta su muerte. De los antecedentes relevados en la causa, surge que el clan Bertozzi, como algunos lo llamaban, causaba terror a la gente de su pueblo, la localidad de Zárate, Argentina. Y este terror lo sembraban a través de diversas conductas patoteriles. A modo de ejemplo, uno de los testigos declaró que había sido víctima del hurto de su ciclomotor por parte de uno de los Bertozzi y que, además de haber sufrido el hurto de su moto, le habían quebrado una pierna. Como grupo, según los testigos, la rutina de estos condenados, en general, consistía en salir, generar algún tipo de provocación hacia terceras personas y, cuando estos reaccionaban, obtener una razón aparente para lograr lo que a ellos les causaba una especie de bienestar incomprensible, pero en sus mentes una especie de solaz al fin. Y esto que les daba regocijo a estos acusados era nada más y nada menos que la acción de pelear, emprender a golpes físicamente contra otras personas, y también se vio que la apuesta fue creciendo. Cada paliza era un poco más fuerte que la previa, y si bien esto era conocido por las autoridades, nunca nadie hizo nada. De todo lo anterior, puede decirse que todos los chicos tenían un modus operandi signado por la violencia que ejercían una y otra vez, sin atisbos de culpa, infligían dolor a terceros, y eso tampoco les quitaba el sueño. Ahora bien, ¿permite estos antecedentes, esta condena, afirmar que los 8 condenados son psicópatas? Según la Escuela Argentina de Psicopatía, en la cual me formé, la psicopatía es un modo de ser en el mundo, una personalidad atípica, diferente al común de las personalidades del general de la población. Y esta personalidad atípica, este modo de ser, puede reconocerse por una serie de rasgos. Dichos rasgos están contenidos y detallados en el instrumento que nos permite detectar la presencia de un psicópata. Dicho instrumento se denomina descriptor de rasgos psicopáticos, y contra el cual lo que hacemos las personas que estamos formadas para la utilización del mismo es contrastar las conductas del presunto psicópata sin emitir absolutamente ningún tipo de juicio, sino que mediante la narración objetiva de los hechos y de las acciones cometidas por la persona observada al lado de cada uno de los rasgos psicopáticos. En este caso, el líder de los rugbyers, esto es Thompson,
reúne una serie importante de rasgos descriptores de psicopatía: carisma, seducción, intolerancia a los impedimentos, falta de remordimiento, reiteración de patrones de conducta, asunción de actividades riesgosas, egocentrismo. La egolatría quizá fue lo más notorio en dicha persona, capacidad de mentir, coerción, tolerancia a situaciones de tensión y crueldad, entre otros rasgos descriptores de psicopatía. Este líder carismático da cohesión a un grupo de personas violentas, la mayoría de los cuales despliegan a su vez conductas antisociales, esto es, perjudiciales para la sociedad. Y estas personas, restantes 7 que integran el grupo condenado, siguen a quien reconocen como su líder, porque a su lado, quizá, y esto es una hipótesis, se sienten fuertes y eso les permite salir de su propia miseria. En conclusión, podríamos decir que Thompson nos muestra los efectos que puede ejercer un jefe tóxico, un jefe psicópata, sobre un determinado grupo. Véase que este jefe negativo no solo pateó a Fernando cuando estaba en el suelo, sino que hace e hizo hacer a los restantes miembros del grupo. Y finalmente, antes de culminar este podcast, tengan muy presentes que la enorme mayoría de las filmaciones en las cuales se puede ver al condenado Thompson saliendo de la escena del crimen, estando en medio de la escena del crimen, momentos previos al homicidio y momentos posteriores, esto es, cuando fueron a almorzar o a desayunar, a un local de comidas rápidas, lo que él mismo está denotando, está demostrando con su lenguaje corporal, con su postura, con su forma de caminar, con los pies abiertos, la camisa abierta, de un modo prácticamente robótico. Lo que ha logrado esta persona fue realizar una tenebrosa demostración de poder. Mañana seguiremos comentando más sobre este caso. Cerramos este capítulo de los podcasts de la R.